Bueno, en este video vamos a trabajar sobre el proyecto didáctico. Algo que no aclaré en el video anterior, quizás por apurado, les pido disculpas, es que la diferencia entre una unidad didáctica y una secuencia didáctica es que la secuencia es más abierta, la unidad es cerrada, ¿sí? Por eso solamente engloba un conjunto de actividades a trabajar sobre los diferentes contenidos que uno selecciona en el diseño curricular. A diferencia de la unidad didáctica y de la secuencia didáctica, el proyecto es una propuesta que busca articular un tipo de trabajo más intelectual, más productivo en el aula con el contexto exterior, ¿sí? O con un impacto particular en la institución. Por ejemplo, puede ser un laboratorio de ciencia, una huerta en la escuela, la biblioteca del aula, puede ser un café literario. Digo, un proyecto didáctico tiene como finalidad un producto final, ¿sí?, que logre los resultados trabajados durante la cursada. En este caso nosotros lo que hacemos en el proyecto siempre es seleccionamos un área con las mismas características como venimos haciendo con la secuencia y con la unidad. Elegimos el grado y dentro de ese área tomamos todos los bloques de contenidos a trabajar, no todos los que figuran en el diseño, sino tomamos un bloque, desarrollamos esos contenidos y al igual que la secuencia armamos la fundamentación, pero no de los contenidos, sino de la relación que hay entre esos contenidos con la propuesta que nosotros vamos a armar en el proyecto. Piensen que un proyecto siempre es una idea, es una suerte de pensar algo a futuro, ¿sí?, en el que se pueda materializar, en el que se pueda concretizar todo ese trabajo que uno pretende hacer. Entonces, en la fundamentación lo que hacemos es justificar no la importancia de la enseñanza de ese contenido, sino la relación que va a tener ese contenido con el producto final que ustedes pretendan lograr. Por ejemplo, si tomáramos el caso de ciencias naturales y queremos armar un laboratorio en el aula, por ejemplo, los contenidos que trabajen en ese área van a tener como articulación el armado del laboratorio en el aula. ¿Se entiende? Entonces, la fundamentación va de la mano de los contenidos, el grado de que está dirigido y la producción final que uno se propone en un proyecto didáctico. Una vez que fundamentamos los contenidos, el siguiente paso, al igual que en la unidad didáctica, es elaborar las expectativas de logro, es decir, los propósitos y los objetivos todos juntos en un mismo ítem. Y luego armamos una serie ordenada de actividades que van complejizando los contenidos de ese bloque, de esa área que nosotros tomamos del diseño curricular, para ir jerarquizando de lo más simple a lo más complejo o al revés para llegar a lograr el producto final. Por ejemplo, si yo quiero armar un café literario, entonces vamos a empezar en una clase armando actividades que tengan que ver con leer poesía, después otra que tenga que ver con leer cuentos, otra que tengan que traer libros ellos de su casa, otra de, bueno, buscar un espacio en el aula para armar la biblioteca. ¿Se entiende? Uno va armando actividades, consignas actividades a trabajar con ellos que tengan que ver con el producto final y el trabajo de los contenidos del área que seleccionamos. Así vamos armando actividad 1, actividad 2, actividad 3, sin especificar cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, porque eso es parte de la unidad didáctica y no del proyecto. Sino que aquí solamente vamos identificando cada tipo de actividad que vamos haciendo con los estudiantes. Actividad 1, esto, actividad 2, esto, actividad 3, esto, actividad 4, esto, y así sucesivamente hasta trabajar todos los contenidos en relación a el proyecto que pretendemos lograr con nuestros estudiantes. Una vez que armamos todas las actividades, el siguiente paso es, y esto es una aclaración, digo, por supuesto que al tratarse de un proyecto es para un plazo mucho más extenso, lo mismo que con la unidad. Digo, no pueden ser 1 o 2 actividades para elaborar un proyecto. Digo, mínimo un proyecto tiene 10 actividades, puede llevar entre 1 y 2 meses, 2 y 3 meses. De hecho, es muy común este tipo de trabajo cuando se hacen visitas a un museo o se hace alguna visita, alguna salida educativa. Bueno, esas salidas van acompañadas de un proyecto didáctico. Un proyecto tiene esta intención de articular lo que se trabaja en el aula con algo de afuera o incluso dentro de la misma institución mostrar una producción específica.
Por eso le digo, no puede tener nunca 2 actividades, tendrá como mínimo 10. Yo creo que en algún momento les subí una carpeta didáctica de una ex alumna que si ustedes miran les puede servir como guía para poder pensar el trabajo de ustedes. Una vez que armaron todas las actividades, lo que sigue después es armar un cuadro de factibilidad. ¿Qué es esto? El cuadro de factibilidad, bien digo, es un cronograma en el que uno va especificando, ¿sí? Depende del tiempo que estipule para el desarrollo del proyecto, por ejemplo 2 meses, estipula por semana y por clase las actividades y las cosas que va a ir haciendo, es decir, las acciones que va a ir desarrollando. Por ejemplo, armo un cuadro en el que pongo semana y clase y digo, en la semana 1 trabajamos la actividad tal que tiene que ver con tal contenido, la actividad 2, en la semana 2 la actividad 2 y 3 que tienen que ver con tal y tal contenido, y así vamos especificando todas las acciones en un cuadro que en lugar de desarrollarlas por escrito como veníamos haciendo quizás en la situación didáctica, en la situación de enseñanza de la secuencia didáctica, aquí lo hacemos de modo general en un cuadro. Mostramos que la propuesta del proyecto es viable en el tiempo, que se puede llevar a cabo en el tiempo. Y siempre al final se dice cuándo se termina de materializar ese proyecto, es decir, en un último, digamos, en una última parte de la grilla, decimos, bueno, en la semana 10 se concretiza el proyecto que es el armado del laboratorio en el aula, o el café literario, digo, o lo que se les ocurra a ustedes, o la biblioteca móvil, digo, ahí tendrán que imaginar ustedes qué cuestiones quieren presentar. Luego de armar el cuadro, luego de haber armado el cuadro de factibilidad, disculpen, lo que sigue es explicar en qué consiste esa propuesta final. Es decir, qué sentido tienen esas actividades que ustedes construyeron, ¿sí?, con la propuesta y con los contenidos planteados en el área. Ustedes decir, bueno, pero es muy similar a la fundamentación. Sí, pero no. ¿Por qué sí y por qué no? Es similar, sí, porque tomamos los mismos ejes para explicar cuál es la propuesta final de ese proyecto. Pero, a diferencia de la fundamentación, la fundamentación tiene que ver con justificar, ¿sí?, por qué es importante la enseñanza de esos contenidos y cómo se relaciona con un hecho puntual o con algo más concreto, algo que tenga sentido para ellos en la producción de lo que están trabajando en el aula. En cambio, en la propuesta final, es decir, en el producto del proyecto, lo que uno hace es justificar la importancia de ese proyecto en el marco de los contenidos que se trabajan en el área. Y luego de describir en qué consiste la propuesta y el producto final de la propuesta, hay que elaborar la evaluación. Pero, a diferencia de la unidad o de la secuencia, en la evaluación solo describimos en qué consistirá los modelos que vamos a utilizar de evaluación, no los criterios y no el instrumento, sino que desarrollamos cuáles van a ser los modelos de evaluación que uno va a desarrollar, es decir, si es sumativa, si es diagnóstica, si es de proceso, si se combinan las 3, se combinan solo 2, una, de dónde se va a partir para enseñar, a dónde queremos lograr y cómo se va a evaluar todo ese recorrido. Lo narramos, no lo detallamos, sino que los vamos explicando para que quien los lee se nos pueda imaginar cómo vamos a ir trabajando en el aula. Y después, por último, como tanto en la unidad y en la secuencia y en el proyecto, se agrega la bibliografía. Bueno, eso es lo que tenemos que saber del proyecto didáctico. Espero que se haya entendido y de todas maneras esto lo vamos a trabajar de manera sincrónica por Meet o por Zoom. Les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren bien y cuídense mucho.